Muchísimas gracias, Diego. Un gusto de conversar con ustedes esta mañana. Los americanos tienen una frase de las varias que dice timing is of the essence, ¿no? El tiempo es lo esencial, o el timing de cualquier cosa, de una negociación. Y realmente el timing que elegiste vos, Diego, todo el grupo para dar esta charla a grandes empresas que trabajan con Banco Galicia y empresas también que son clientes, no podía haber tenido mejor timing después de las medidas cambiarias que no nos sorprendieron, pero que sí sin duda tienen un impacto muy importante sobre el quehacer diario de las empresas. Permítame compartir con ustedes un enfoque conceptual que a mí me resulta muy útil y espero que también a ustedes, porque la idea no es dar una charla de macroeconomía, sino es darles a ustedes instrumentos útiles, claves, tips que les puedan servir para la toma de decisiones. Espero que después de esta hora que compartamos de manera virtual, ustedes tengan nuevas herramientas para tomar decisiones en sus negocios. De eso se trata, que me tomen, si se quiere, de manera gráfica como su consultor de bolsillo por esta hora, y por supuesto, si quedan preguntas, con gusto después a través de los oficiales de Banco Galicia, encantado de responderlas. Les decía que tengo un enfoque conceptual que a mí me sirve mucho, tanto cuando me toca ser hacedor de políticas públicas, como en este momento trabajando del sector privado con mi equipo de Fundación Capital, que lo llamo un enfoque de administración de riesgos. Y por administración de riesgos lo que entiendo es cómo administro los riesgos que tiene o mi negocio o la economía argentina o mi empresa. Pero en este caso vamos a hablar de la economía argentina y su impacto sobre el sector privado dentro de un escenario base. ¿Cuál es el escenario que debe darse? ¿Cuáles son los hitos y qué cosas debemos monitorear en el corto plazo para poder evaluar desvíos? A partir de ese escenario base, iba a decir mes a mes, en realidad Argentina diría día a día, debemos fijar ciertos variables para monitorear, y esto es lo que voy a compartir con ustedes. Comencemos por las medidas cambiarias, en donde había una dinámica, muchos de nosotros lo señalamos, economistas profesionales de manera pública, obviamente en estas charlas, en que la dinámica que tenía el Banco Central y el nivel de reservas que tenía, o que tiene, el Banco Central en este momento, hacía insostenible la situación de pérdida de reservas, valga la redundancia, que venía teniendo de manera sistemática en las últimas 12 semanas. Aquí había dos enfoques para esto. Un enfoque que es la ampliación de la oferta, generar estímulos para ampliar la oferta, que es el que yo practico cuando me toca hacer política económica, y otro que es la represión de la demanda. Está claro que también la represión de la demanda no es un problema que instaló la política cambiaria a partir del 10 de diciembre, sino que venía ya con esa restricción, y lamentablemente a veces se necesita una gran capacidad de poner un programa por delante para cambiar la dinámica de la represión de la demanda a la ampliación de la oferta. Si quieren, en las preguntas yo les puedo dar una cantidad de instrumentos con los cuales se puede ampliar la oferta, pero es cierto que para ampliar la oferta hay que dar un escenario sobre todo, un escenario de confianza, que a mi juicio el gobierno tiene una oportunidad importante, sobre todo después de haber terminado con un éxito como ha sido la reestructuración de la deuda. Realmente el gobierno ha despejado muchísimo, sobre todo claramente hasta 2025, pero podemos decir que hasta 2029 Argentina tiene un horizonte de pago de deuda muy despejado, muy relajado, con lo cual da el espacio, que todavía lo tiene, para generar un nuevo comienzo. Y hay dos hitos que tenemos por delante, y sobre eso se basa este escenario que les voy a trazar, y después les voy a trazar los riesgos que tiene este escenario, que sin duda son riesgos importantes y a considerar de manera
de manera sustancial. El escenario base trae un presupuesto que el ministro va a presentar públicamente, aunque ya tenemos algunas cifras, el próximo martes. Ustedes saben que siempre el presupuesto tiene muchas previsiones. Mi visión es que no hay que darle mucha importancia ni a la previsión de inflación, ni a la previsión de tipo de cambio. ¿Por qué? Porque esta se las voy a dar yo, pero sí me parece importante que veamos cuál es la intención que tiene el Ministerio de Economía en términos de déficit y de financiamiento del déficit. Estas son las dos cosas que hay que mirar a partir del martes que viene, cuando sea público el presupuesto. Ya ha trascendido la cifra de déficit, que va a ser 4,5% déficit primario, estamos hablando, ingresos menos egresos de la tesorería, disminuyendo de un 7,8%, que eso, bueno, ahora lo vamos a mirar en números. Eso lo que implica es la eliminación, obviamente, de los costos que tuvo aparejado la pandemia, el ingreso familiar de emergencia, los ATP, transferencias extraordinarias a provincias a través de adelantos del Tesoro Nacional, y también algo que todavía no está demasiado publicitado, que es el cambio de la fórmula de ajuste jubilatorio que se suspendió a partir del 10 de diciembre. A mí me gustaría, en términos de señal, sobre todo por cómo hay que financiarlo, que el presupuesto esté, por lo menos en la proyección, por debajo del 4%, porque siempre hay desvíos, y sobre todo no nos olvidemos que es un año electoral y donde el gobierno tiene que poner sobre todo fondos en infraestructura, que es donde ha dicho que va a poner el énfasis, obra pública en particular, para poder generar reactivación y empleo. Con lo cual me sentiría más cómodo. Primero le pongo un signo de interrogación, digamos que si uno está en 4,5, bueno, es muy probable que termine en 5, y ahí ya entramos con una luz amarilla, porque la pregunta es cómo se financia el déficit. Y a mi juicio, si uno tuviera un déficit menor de 4 puntos, el ideal sería financiarlo la mitad con emisión de deuda en pesos en el mercado doméstico, que ha ido probando una creciente profundidad, pero que sin duda hay que generar incentivos para armar un mercado de capitales local. Si quieren después, obviamente siempre, a mí me gusta ser propositivo, digamos, hay medidas como para poder incentivar, estimular el mercado de capitales local. Permítame dejar una al pasar, que es, por ejemplo, la creación o la deducción del impuesto a las ganancias de las inversiones que cualquiera de nosotros haga en seguros de vida o seguros de retiro, ¿no? Es decir, si uno ganó 100 pesos en el año y lo invierte en un seguro de vida, seguro de retiro, hoy puede deducir solo 21.000 pesos. Bueno, mi propuesta es que deduzca todo del impuesto a las ganancias mientras está invertido en un fondo de retiro o en un seguro de vida voluntario, y obviamente que pague impuesto a las ganancias a la salida. Esto genera un incentivo para tener fondos adicionales en el mercado de capital. Pero bueno, me gusta dejar así propuestas al pasar, pero de todas maneras sería muy importante que la mitad se financie con el mercado doméstico y la otra mitad con emisión monetaria. ¿Y por qué digo, sin duda, la emisión monetaria va a tener que estar con nosotros en lo que siga lo que siga en términos de presupuesto? Pero es cierto que este año el gobierno corrió con viento a favor en términos de financiamiento con emisión. Primero, porque el gobierno anterior había equivocado el rumbo en términos de política monetaria en su acuerdo en septiembre del 2018 con el Fondo Monetario Internacional, planteando de manera inocente, diría, y hasta buscando atajos. Creo que esta es otra de las lecciones que uno puede mirar hacia atrás de política económica. No hay atajos, y el que busca atajos realmente se equivoca. Bueno, el atajo fue: hagamos que base monetaria o que la cantidad de dinero crezca cero y de esa manera vamos a bajar la inflación. Bueno, no necesito explicarles que no se bajó la inflación, se generó más devaluación, con lo cual, ni siquiera antes de las PASO, porque uno puede decir, bueno, quizás las PASO trajeron incertidumbre, no logró esto porque la Argentina es una economía bimonetaria. Entonces, no entender esto cuando se hace política monetaria es un serio error
de diagnóstico y peor error en términos de praxis de política económica. Pero lo que sí lo dejó a este gobierno es con un bajo nivel de cantidad de dinero en la economía, con lo cual le permitió emitir a una economía que sí necesitaba pesos. El término profesional, veníamos de una economía desmonetizada, ¿no? Con lo cual ahí había margen para aumentar la oferta de pesos y también aumentaba la demanda. La pandemia también hace que cada uno de nosotros esté en su casa, y por lo tanto tenemos una demanda precautoria de pesos. Hoy es complicado ir al banco, hay que pedir turno, etcétera, con lo cual la mayoría tiene más pesos para poder manejarse en la vida diaria. Bueno, este fenómeno se terminó. Los que nos toca medir en nuestra tarea profesional, una de las variables claves, la demanda de pesos, vemos que se empezó a mesetar, que subió y se empezó a mesetar en el mes de julio, por lo tanto no podemos seguir hacia adelante financiando con emisión monetaria solamente el déficit presupuestario. Entonces, primer hito en términos de esperamos que sea un presupuesto razonable y que sea razonable también en términos de la cuantía de emisión monetaria para no tener mayores presiones inflacionarias. Si ustedes me preguntan, y voy esto a este escenario base, supone un presupuesto aprobado, un presupuesto con un financiamiento que está más volcado a financiarse en el mercado doméstico y menos con emisión monetaria. Y luego viene la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que ustedes saben que se ha hablado, si tiene que haber plan, si no tiene que haber plan. En definitiva, nos guste o no nos guste, tenemos que acordar un programa, una hoja de ruta. No voy a entrar en la discusión semántica, pero tenemos que acordar qué vamos a hacer hacia adelante con el Fondo Monetario para generar un nuevo programa. Argentina necesita sí o sí. Y también les digo, vamos a tener un programa con el Fondo Monetario. No veo en ninguna de las áreas de la coalición de gobierno nadie que esté pensando en no tener un acuerdo con el Fondo Monetario. Por lo tanto, eso también nos va a dar un paraguas que yo espero que sea para bien. El paraguas para bien es que nos marca que Argentina va a tener un auditor externo de su economía. En general, y esto les digo por conocer a los profesionales del fondo, que son muy profesionales, pero son bastante esquemáticos en su manera de hacer política económica. Muchas veces yo les digo de manera irónica a ellos que tienen una medida única para tratar a todos los países. Y entonces es lo mismo el caso de Malasia que el caso de Sudáfrica, Indonesia, Colombia o la Argentina. Esto lo llamo one size fits all. Y no hay un traje único, porque algunos son más gordos, otros somos más flacos, otros digamos, tenemos distintos. Bueno, lo mismo pasa con los países. Entonces, esto es lo que siempre ellos tienen, el pensamiento convencional de ajuste fiscal y ajuste cambiario. Hay una posibilidad entonces de plantear un programa económico hacia adelante. Modestamente yo hice un aporte en estos días con mi libro Argentina Primero, que no habla de tecnicalidades, pero sí marca una hoja de ruta y realmente no por mérito de quien lo escribió, sino creo que hay una avidez en la Argentina por escuchar cómo sigue o por leer cómo sigue esta película. El libro va primero en ventas en todo el país. Pero en definitiva, la pregunta es si vamos al Fondo Monetario a negociar con un programa propio, con un programa pro crecimiento, con una reforma impositiva que simplifique impuestos, que baje la carga tributaria, que incentive a producir más, con una transformación también de nuestra estructura exportadora que nos permita no exportar impuestos, como por ejemplo pasa ahora que tenemos que exportar el IVA porque no se deduce automáticamente el IVA de cada uno que exporta. En fin, toda una política exportadora para generar divisas genuinas, o terminamos en el ajuste clásico. Entonces, habiendo planteado que vamos a tener un acuerdo con el Fondo Monetario, estar abierto si será un acuerdo pro crecimiento, será un acuerdo básicamente para un rebote, es que planteo este escenario base. Y ahora vamos a los riesgos y comenzamos entonces con los números que les he presentado para hoy.
yo planteo la presentación en 3 bloques. Primero, digo, dentro de este escenario, en donde estoy marcando que va a haber un presupuesto razonable, financiable, sobre todo en el mercado doméstico, y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Los 2 riesgos que tenemos en el corto plazo es el riesgo cambiario, el riesgo de la baja del nivel de actividad después de un pequeño rebote que tuvimos en mayo y en junio, las demoras que tiene la economía y que la dañan en términos de su certidumbre, y los desequilibrios que tenemos acumulados y que tenemos que resolver. Bueno, vayamos entonces a hacer un zoom en las medidas que se tomaron el día martes a la noche. También las horas en que se toman las medidas son muestran un grado de ida y vuelta que no da certidumbre, sobre todo a quienes estamos tomando decisiones del sector privado. Como les decía, primero tiene 2 bloques. Yo creo que en este grupo no necesito explicarlas en demasía, pero permítanme simplemente una rápida descripción. Medidas que van hacia las empresas y que las obligan a las empresas que tengan vencimientos hasta el 31 de diciembre. Pero también yo les diría que esto va a durar por lo menos hasta el 31 de marzo, es decir, las empresas que tienen vencimiento de deuda externa están obligadas, a pesar de que esto el gobierno, las autoridades tratan de evitar el concepto de obligadas, pero en la práctica están obligadas a reestructurar, y de esto habrán visto alguna declaración que a mí me tocó hacer el lunes a la noche: pagan justos por pecadores, ¿no? ¿Por qué estoy condenando a una empresa que tiene una buena performance, que está, por ejemplo, en el sector agro y que realmente es uno de los sectores aún en esta pandemia que está creciendo y está creciendo de manera fuerte, consistente y con perspectivas de largo plazo? ¿Por qué le estoy obligando a un exportador a traer dólares a 75 del agro, y si tiene financiamiento internacional le digo solamente te doy el 40%? Esto es lo que quise decir con justos por pecadores. Lo segundo es, bueno, todo lo que se ha dado con el dólar ahorro, que también le pone un nuevo piso de 131 pesos a la brecha, ¿no? La idea de el impuesto país más el 35% del impuesto a las ganancias, que se toma para el dólar ahorro, que se toma para cualquier compra con tarjeta que se haga al exterior, también ya le pone un piso a la brecha, lo cual sin duda, como ustedes saben, que haya brecha cambiaria es perjudicial también para incentivar las exportaciones, porque lógicamente el estímulo está de postergar la venta de productos hacia el exterior, porque bueno, esa brecha cambiaria sin duda es desfavorable, y en algún momento todos sabemos que se unifican, y se unifican siempre con los valores de más arriba y no de los valores de más abajo. También, como ustedes saben, en términos de contado con liquidación y de dólar MEP, lo que genera es, no se prohíbe el contado con liquidación, pero le plantea a las empresas que quieran hacer contado con liquidación un parking de 15 días. Es decir, uno puede comprar un título hoy, el AL30 por ejemplo, y recién en 15 días lo puede vender. Ahora, ayer dentro de mis clientes estaba conversando con algunos de ellos, y estábamos analizando que también con bonos en pesos que coticen en Euroclear, es decir, que estén en cajas de valores del exterior, que tienen menos volatilidad que los bonos en dólares, también se puede hacer este tipo de operación, con lo cual el contado con liquidación no está prohibido. Y sí hay una ventana de oportunidad para aquel que quiera traer dólares del exterior, y obviamente nadie los quiere ingresar a 75, que lo pueda hacer sin un parking o sea, uno puede comprar un título en el exterior e inmediatamente venderlo y acreditarse en la Argentina los pesos correspondientes. Ahora bien, la síntesis o qué implica en esta medida es una represión de la demanda, como les decía, mi visión es que hay que ampliar la oferta, no reprimir la demanda. Se puede tomar esto como una medida transitoria. La pregunta que yo hago y le hago a las autoridades es: ¿de dónde va a venir la oferta de divisas? Porque el problema que tiene hoy el mercado cambiario se soluciona con más oferta.
Y esto no se soluciona cuando Argentina exporte 90.000 millones, porque para eso es mucho tiempo. Nos va a llevar mucho tiempo y desde ya un programa como el que propongo en Argentina Primero, que es un programa que haga una revolución exportadora, pero esto no es de un día para otro. La pregunta es, no hay tanto tiempo en la economía argentina, y uno puede decir, bueno, 6 meses hasta que venga la nueva liquidación del campo y que venga también el acuerdo con el Fondo Monetario. 6 meses es mucho tiempo en la economía argentina y es de esperar que el presupuesto y el avance de las negociaciones con el Fondo Monetario generen confianza que nos permita aumentar o seguir con una demanda sostenida de pesos, pero sin duda el riesgo cambiario no se ha ido, sino que además la forma en que se han tomado decisiones sin duda ha agregado incertidumbre hoy al sector privado. ¿De qué depende la sustentabilidad de este esquema cambiario de represión a la demanda? Bueno, hay 4 o 5 variables que, por eso les decía, un escenario base, pero cuáles son los riesgos y qué cosas tenemos que monitorear. Bueno, yo digo las cosas que monitoreo con mi equipo, algunas que son todas las tardes y otras que son periódicamente, pero lo primero es ver si cambia la dinámica de acumulación de reservas y si el Banco Central empieza a tener crecimiento de las reservas y no intervenciones netas negativas, que probablemente en el muy corto plazo se dé de manera positiva. Lo segundo es la evolución de la balanza comercial, y está claro que aquí hay una cantidad de restricciones, tanto a través de restricciones a las importaciones, como también restricciones que va poniendo el Banco Central, que hacen que Argentina tenga hoy una balanza comercial superavitaria, pero que también, como ustedes saben, cuando Argentina vuelva a crecer, nosotros tenemos lo que se llama una elasticidad de ingreso de las importaciones. Por cada punto que crece el producto, crecen 4 veces las importaciones, y esto es por la estructura productiva argentina, en donde a cada industria que uno puede analizar, desde la industria automotriz hasta la industria química, la propia industria farmacéutica, tiene un componente muy importante de insumos, de piezas, de partes que vienen del exterior, y por lo tanto, cuando la economía argentina empieza a crecer, también disminuye la balanza comercial y se torna deficitaria, con lo cual esto hay que monitorearlo bien de cerca. Junto con el balance comercial hay que mirar el balance cambiario, es decir, si realmente no solo la cuenta mercaderías que exporto y que importo está en posición positiva, sino también si el balance de dólares llega también en esa dirección. El cuarto elemento, que eso sí se monitorea día a día, es la brecha cambiaria, porque sin duda a más brecha, menos capacidad del Banco Central de incorporar reservas. Y por último, y aunque no menor, es la evolución de las monedas de la región, sobre todo del real brasileño, es decir, si se devalúa o no se devalúa. Claramente, a pesar de las restricciones, hasta ahora el Banco Central viene perdiendo reservas, en lo que llama reservas netas, y ustedes verán que hay distintas interpretaciones. Permítanme dar la mía en términos de cuántas reservas netas tiene hoy el Banco Central. De las reservas brutas, que son 42.500, hay que deducir el swap que se tiene con China, es decir, la línea de crédito con el Banco de la República Popular chino, que son 18.600 millones de dólares en yuanes. El resto también son los encajes de los depósitos en dólares, prácticamente 11.500 millones de dólares. Hay préstamos con el Banco de Basilea, que es allí donde el Banco Central tiene sus reservas. Y ahí yo me paro, y aquí viene la discrepancia con algunos colegas que le deducen el oro. Argentina hoy, el Banco Central tiene 3.600 millones de dólares en oro, y les digo que es cierto, no hay que vender el oro, pero se pueden hacer muchas operaciones respaldadas por oro que le pueden dar liquidez inmediata al Banco Central, y también están los derechos especiales de giro, que es la moneda de nuestra participación en el Fondo Monetario Internacional, que también es una moneda líquida. En mi caso, en el 2005 realizamos un par de operaciones, tanto con el Fondo Monetario como con la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos,
canjeando esos derechos especiales de giro por dólares, con lo cual, desde la experiencia les digo, ambos instrumentos, el oro y los derechos especiales de giro, son líquidos. Algunos colegas también yo les digo, porque nunca estuvieron conduciendo una entidad o no lo han visto en la práctica, lo deducen, y entonces la cifra que yo les voy a dar es 7.600 millones lo que doy de reservas netas. Algunos le están deduciendo el oro y los derechos especiales de giro, pero en definitiva no quiero entrar en una discusión semántica. Lo cierto es que el Central viene perdiendo reservas. Miremos también lo que fue y también observemos el proceso de toma de decisiones, cuánto tiempo hubo digo, para tomar estas decisiones. Digo, no soy favorable a las restricciones de demanda, pero la tendencia de pérdida de reservas ya lleva 12 semanas. Indudablemente las medidas se podrían haber tomado antes y haber preservado de mejor manera las reservas internacionales. También mirar a la competitividad. Siempre los economistas decimos, ¿está atrasado o no está atrasado el tipo de cambio? Bueno, desde el punto de vista técnico, uno siempre mira al tipo de cambio real multilateral, es decir, la comparación con los países con los que comerciamos, y decimos real porque también deflactamos los tipos de cambio, es decir, le sacamos la inflación que cada uno de los países tiene. Me estoy refiriendo a Brasil, me estoy refiriendo a la Unión Europea, por supuesto a la zona dólar, a la zona asiática, y vemos que el tipo de cambio multilateral está muy parecido a los niveles de 2011, si ustedes lo miran en la primera transparencia. Y si miremos con el real de Brasil, hemos tenido un gran perjuicio, sobre todo al principio de la crisis sanitaria, en donde el real se devaluó, casi se fue a 6 reales por dólar, luego se devaluó y se volvió a revaluar. Ustedes miren el zoom de abajo en el gráfico que está irisado. Bueno, que ha tenido una mejora y ahora vuelve a desmejorar porque ha vuelto a devaluarse el real. Por supuesto, yo no veo sinceramente un movimiento fuerte hacia adelante de devaluación, pero es un tema sin duda a monitorear en términos de, primero, plantear este escenario base, pero riesgos cambiarios que no se han ido o que hay que monitorear porque no se han ido con las medidas que se tomaron el martes a la noche. Lo otro es una buena noticia, que es que crecen los depósitos en pesos, sin embargo, tienden a mesetarse. Observen ustedes la línea de cómo ha crecido, pero en los últimos meses, en particular a partir de julio y agosto, tanto la línea azul como la línea celeste están mostrando un amesetamiento. Claramente crecen los depósitos que son más volátiles y también los depósitos mayoristas y los menores a 60 días. Fíjense la diferencia también que hay entre el crecimiento del plazo fijo y cuentas corrientes y cajas de ahorro, que son depósitos que se pueden cambiar de un día para otro. Vamos al nivel de actividad entonces, y ahí mostrarles cómo se tocó piso en el segundo trimestre con una caída del producto de 19,6%, y los trimestres que vienen o que estamos transitando son menos negativos, o uno puede decir la segunda derivada es positiva, porque la movilidad, después de estar todo cerrado en el mes de abril, evidentemente ha permitido un rebote de la actividad económica. Y miramos a los 3 componentes del producto, es decir, cuánto aporta, en este caso de manera negativa, el consumo. El producto decimos que va a caer un 12,6% este año, obviamente tirado por una caída del consumo, por una caída de la inversión, y por una caída también de las exportaciones, y esto nos marca, bueno, claramente el peso que tiene cada uno en este resultado final. Cuando miramos el consumo, también podemos decir que lo peor quedó atrás, a pesar de que después del rebote que vimos en mayo y junio, en julio y agosto el consumo se ha vuelto a mesetar y en algunos casos a caer levemente, como es el de alimentos, que ha caído un 3,3% en el último mes. Sin embargo, bueno, primero, como vemos, el índice de movilidad y también herramientas que debemos incorporar a nuestro análisis, a nuestro proceso de toma de decisiones, que es cómo utilizamos
instrumentos de inteligencia artificial, en este caso como Google Mobility, para ver cómo se está comportando el consumidor, y voy a volver sobre ese punto al final, porque también la pregunta es ¿qué hacemos nosotros? Hay cambios en los patrones de consumo que son muy importantes tener en cuenta y que nos pueden permitir, aún en un escenario complejo, ganar mercado, llegar a un consumidor que hoy está gastando y que entonces es un buen objetivo, buen target que debemos tener en nuestros negocios. También permítanme introducir un concepto central que es el de segmentación. Cuando hable al final, y les diría que quizás es uno de los conceptos más potentes, por lo menos desde mi modesta opinión, que les quiero dejar esta mañana, es que la realidad argentina va a tener 3 S's: selectiva, segmentada y sectorial, y a esto empiezo a ir con el gráfico de abajo. Fíjense lo que ha aumentado el consumo de muebles, un 197%, los materiales para la construcción, línea blanca también, y cómo ha disminuido la industria del calzado. Es decir, hay que mirar el comportamiento del consumidor a ver qué está consumiendo y cómo lo está consumiendo. En este concepto también de heterogeneidad, me gusta analizar el mercado de empleo, en donde tenemos, estos son proyecciones de Fundación Capital, en donde tenemos un pico del desempleo en el trimestre anterior, vamos a tener cifras oficiales muy pronto, pero me interesa el mapa de nuestro país porque ahí mira a los distintos matices que hay. Hay provincias que están mucho peor, como Catamarca, y otras provincias que están mucho mejor, como La Pampa, dentro de un deterioro realmente considerable. Pero de todas maneras quiero enfatizar este concepto de regiones, ¿no? Es distinto vender hoy en el sur de Córdoba, Río Cuarto, que vender en Lomas de Zamora. Las condiciones son obviamente mucho más favorables en la primera región que en la segunda que acabo de mencionar. Por supuesto, estamos en un contexto de caída de salario nominal y de salario real. Si yo les hubiera planteado, dando una charla en el mes de febrero, que a Argentina iban a caer los salarios nominales, ustedes hubieran dicho, este muchacho está fuera de foco. Bueno, hemos tenido esto, y esto también muestra un pragmatismo de las organizaciones sindicales. Fíjense la rebaja salarial que han tenido gremios como UOM, como SMATA, como los textiles, como los petroleros, como los pasteleros, por dar algunas, o el calzado, producto del nivel de actividad en donde claramente las negociaciones paritarias han ido para tratar de defender el empleo y teniendo que lamentablemente resignar no solo salario real, sino salario nominal. Y el resto, les puse abajo los distintos sectores que han logrado aumentos nominales, todos han tenido una caída de salario real, 26% ha sido el mayor aumento contra una inflación que nosotros proyectamos en niveles de 36% cuando miramos diciembre del año pasado contra diciembre de este año, y esto sin duda marca la caída del consumo. Interesante mirar el comportamiento del consumo, porque uno puede mirar, obviamente, analizar el salario y obviamente analizar el crédito, que son los dos tractores o motores que puede tener el consumo. Bueno, solo crece el consumo con anabólicos. Los préstamos solo crecen cuando tienen algún incentivo. Ustedes verán en la primera transparencia el consumo comercial, que está vinculado, fíjense la pendiente primera, cómo crece de manera fuerte, y eso está vinculado a los créditos que se dieron para el pago de salarios, que crecieron fuertemente porque hubo un fondo de garantías del sector público que le permitió a los bancos ampliar más allá de el riesgo crediticio que siempre miran, porque se generó un respaldo del sector público frente al pago de los salarios. Eso después fue reemplazado por ATP, pero permítanme hacer foco en la segunda parte de este gráfico, que son las compras con tarjeta de crédito, en donde, como vemos, crece en 18 a 24 cuotas y crecen los planes ahora 12, ahora 18.
incluso el gobierno está trabajando en un programa ahora 36. Digo, cuando uno piensa en cómo crecer el consumo, hay que dar algún anabólico en términos de crédito o también en términos de ofertas, que es ahí donde sí se puede ver un mejor comportamiento del consumidor. Pasemos a las variables hacia adelante. Por supuesto, todo esto, estas proyecciones están sujetas a que no haya un empeoramiento de la crisis sanitaria. Permítame esto subrayarlo como el principal condicionante, y en esto, por supuesto, hay días que pensamos que sí, días que pensamos que no. Esto sin duda nos plantea un marco de fuerte incertidumbre, pero lo que estamos trabajando es con el escenario en donde no se revierte, o sea, donde no se vuelve a fase 1, y vean ustedes el índice de trabajadores que están permitidos en provincia por provincia, porque esto también nos permite segmentar dónde está el mayor nivel de actividad. El otro tema hacia adelante, como les planteaba al principio de mi charla, es el acuerdo con el Fondo Monetario. Ahí tenemos en el primer gráfico la inviabilidad de lo que significan los pagos al Fondo Monetario en 2022 y 2023. Por lo tanto, nos guste o no nos guste, tenemos que generar un nuevo programa con el fondo. Y les pongo la lista de los requerimientos, un sendero de consolidación fiscal, es decir, cuánto tarda Argentina en llegar al equilibrio presupuestario. Ya el ministro ha señalado que no quiere pagar nada de capital durante este gobierno y que lo primero sería hacia 2025. Bueno, ahí sin duda va a haber algún grado de tensión. Luego se va a discutir una reforma tributaria en el Congreso. Yo espero, por ahora las señales son más de gravar más a quienes ya pagamos impuestos. Esto sería una reforma mediocre y que sin duda lo que generaría es un freno o un techo al crecimiento económico hacia adelante, pero el fondo no se va a meter en si se le cobra más impuestos a uno o a otro, se va a meter en el número final si se recauda más o se recauda menos, y obviamente va a buscar una reforma tributaria que recaude más. Otro de los factores que sin duda va a estar presente va a ser el cambio de la fórmula previsional, y ahí les diría que con esto el fondo, por lo menos de mis conversaciones informales, se daría por satisfecho, que eso cumpliría con el rol de una reforma previsional. Y bueno, después tendremos distintas discusiones, veremos cómo avanza en el resto, pero con algún momento de tensión o no, mi visión es que los intereses convergen para que tengamos un acuerdo con el Fondo Monetario. Obviamente, así como empezamos con este concepto, timing is of the essence, el tiempo también que pase para la negociación con el Fondo Monetario es central. Es mejor tener un acuerdo rápido, porque eso por lo menos va a generar un marco un paraguas de auditoría a la economía argentina y algún sendero económico que empiece a, ojalá, recuperar la confianza que se perdió hace ya bastante tiempo. Yo veo en términos de sendero, con un acuerdo con el Fondo Monetario, que se empiezan a absorber a través de la colocación de deuda pública interna excedentes monetarios para quitar presión inflacionaria hacia adelante. Obviamente para esto se necesita profundizar el mercado de deuda local. Yo les dije hace un rato algunos incentivos que yo pondría sobre la mesa para poder ampliar el mercado de capitales en pesos. Obviamente hay que readecuar las cuentas fiscales, no se puede tener un déficit de esta magnitud y financiado con emisión monetaria. Y mi visión y mi análisis es que estos tres primeros bloques se van a cumplir. Me gustaría, pero veo más difícil, que haya una convergencia de las principales variables, es decir, que haya un programa de estabilización en donde hacia adelante converjan todas las variables que maneja el sector público. Me estoy refiriendo al gasto público, a la emisión monetaria, a los salarios que paga el sector público, a los subsidios que paga el sector público, al nivel de inversión pública que hace, que todo eso converja. Si queremos realmente tener una inflación del 30%, bueno, todas las variables que maneja el sector público debe ir en esa dirección, y me encantaría también, o propondría, que sea un programa plurianual, es decir, que la nominalidad de estas variables vaya bajando
del 30 al 20, del 20 al 10 y así marcarle un sendero al sector privado. Creo que esto es más difícil que ocurra y obviamente complementarlo esto con un programa para el crecimiento, con medidas y transformaciones de nuestra estructura productiva que me gustaría ver, pero todavía no están en la cancha. Obviamente, si nosotros proyectamos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, nuestra visión es que el producto el año que viene rebota un 4,5%, pero que hacia adelante un programa con el fondo de estas características tradicional nos lleva a una tasa de crecimiento del 2%, muy mediocre, con lo cual habrá aquellos sectores que les va bien y que ahora vamos a hablar, pero realmente ahí está el desafío y la posibilidad de generar realmente transformaciones de fondo en materia tributaria, en materia de innovación tecnológica, en términos de infraestructura también no solo física, sino también de integrar al país a través de un capítulo que a mí me fascinó escribir en mi libro, que se llama Conectar a los desconectados, que es cómo llevamos banda ancha a todo el país para precisamente poder digitalizar a todos nuestros jóvenes, aquellos que están en el proceso educativo o de primera formación. Pero bueno, si seguimos con más de lo mismo, vamos a tener un rebote y luego un proceso en donde continúe la estanflación que tuvimos en los últimos 10 años. Las dificultades que tiene el déficit hacia adelante, bueno, partimos de un déficit primario de un 7,8, como les decía, lo primero que sabemos del presupuesto es que va a caer un poco menos de la mitad. Bueno, las dificultades que tiene para llegar a esto, debe trabajar sobre los subsidios económicos, debe trabajar en la readecuación tarifaria, que esto es un gran desafío, que han estado congeladas durante este año, en también la inversión, como yo les decía, en infraestructura, en obra pública, en las transferencias a las provincias y, por supuesto, en las prestaciones sociales también que hemos tenido producto de la pandemia. Estos son, digamos, no es fácil y deberá el ministro explicar de qué manera llega este 4,5 y también las posibilidades de desvío que tenga en este sentido. Por supuesto, lo que acá estamos marcando es, hasta ahora se ha venido financiando con el Banco Central solamente, que ya ha emitido la asistencia del Banco Central, ustedes lo ven en la línea gris, 1,5 billones de pesos, prácticamente ha duplicado el circulante en el último año, y esto no es sostenible hacia adelante, y yo les expliqué por qué había aumentado la demanda de pesos, pero hacia adelante este viento a favor que se tuvo no va a estar presente y por lo tanto muy importante que se explique cómo se va a financiar el presupuesto. Y esto está vinculado a el primer gráfico que yo les decía, la demanda de dinero, que tiene una relación muy directa con un agregado monetario que se llama M2 privado. M2 privado es, ustedes saben, hay base monetaria, que es el primer agregado, que es el circulante más los encajes, luego M1 y luego M2. M2 privado significa circulante más los depósitos a la vista y los depósitos en caja de ahorro del sector privado. Y ustedes vean cómo han venido creciendo, y esto es el fenómeno que yo les decía de una economía que estuvo desmonetizada, producto de ese error que se cometió. Se creyó que con un atajo de crecimiento cero de la cantidad de dinero se iba a bajar la inflación. Los resultados estuvieron a la vista, pero vean, en la última parte subió la demanda, pero en la última parte empieza a caer. Si ustedes ven el final, tiene una pequeña caída. Lo que está marcando es el final de este proceso de monetización y cuidado hacia adelante. Y abajo lo que estoy mostrando también es no solo el crecimiento de la cantidad de dinero, sino el crecimiento de los pasivos monetarios del Banco Central. Cuando uno mira el balance del Banco Central, el primer rubro de pasivo es el circulante, el segundo es la deuda, los bonos que coloca el Banco Central. Antes se llamaban LEVAC, ahora como ustedes saben son LELIC, con una ventaja: antes estaban utilizados como instrumento de inversión, ahora están concentrados fundamentalmente en bancos y en bancos públicos. Muchos bancos privados han disminuido su cantidad de LELIC, pero observen que
estamos a 1 billón, hoy están en 5 billones cuando estamos mirando base monetaria más LELIQ. Pases es la plata que se coloca todas las noches, los bancos, los excedentes de liquidez que colocan en el Banco Central, pero el punto es que en pesos constantes estamos a 1 billón de pesos del pico que tuvimos entre LEVAC y base monetaria en mayo de 2018. Para ponerlo en términos porcentuales, estamos hoy en 18 puntos del producto y el pico fue en 21%. Con lo cual, lo que estoy subrayando es el margen de maniobra para seguir emitiendo LELIQ también es acotado y por eso tiene que subir la demanda de pesos. La inflación también viene a dos velocidades, en el sentido de, estamos viendo cómo avanza el IPC mensual y los índices de costos que hay, por ejemplo, en la construcción, pero también tener en cuenta que hoy por hoy hay prácticamente 2/3 partes o un 60% del índice de precios al consumidor que está o adormecido, o está congelado, o está controlado, ya sea tarifas, alquileres, precios máximos, precios cuidados, que hacen que no tengamos todavía un normal funcionamiento y, bueno, aquellos precios que están absolutamente libres están mostrando dos velocidades diferentes, con lo cual, si yo planteaba dos desafíos centrales, el primero es el cambiario en el corto plazo, pero hacia adelante un programa que aumente la demanda de pesos, que nos permita absorber las presiones inflacionarias que se han ido acumulando en estos meses. Si yo tuviera que dejarles un concepto de esta, creo que hay varios que les dejaría, pero me gustaría que lo tomen, porque uno dice, bueno, ¿qué es lo que puede hacer el sector privado? Miremos para el sector público. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Bueno, segmentar cuáles sectores les está yendo bien, porque allí están nuestros consumidores. Y pongo en el primer cuadrante tecnologías de la información, agro y servicios conexos. Telecomunicaciones es un rubro que ahora quedó en la nebulosa después del decreto de hace un par de semanas declarando los servicios públicos, pero debiera ser uno de los sectores más dinámicos. Alimentos, el sector farmacéutico, y estos son en el primer cuadrante los sectores que le va bien en 2020 y 2021, y hacia adelante también construcción. El gobierno tiene un enfoque también sectorial de ir sacando programas que favorezcan a distintos sectores. No tiene todavía un sendero, un programa para todas las variables. Esto va a venir para bien o para mal, ojalá con un programa propio, pero si no como producto de la negociación con el fondo, pero sí tiene un enfoque de darle incentivos a distintos sectores como los que estoy subrayando. Entonces, aquí están sus consumidores, aquí está la base donde uno puede ganar participación de mercado hacia adelante. ¿Cuáles son los sectores donde veo oportunidad? Bueno, en los sectores que tienen alta proximidad, en los sectores que pueden tener una capacidad de digitalizarse, como es el sector entretenimiento, como es el sector enseñanza, los comercios en términos de crecimiento del comercio electrónico y también el transporte y el almacenamiento, en donde se puede trabajar con mejor tecnología y mejorar muchísimo la productividad. Con lo cual, las oportunidades hacia adentro de nuestras empresas están en digitalizar procesos, en utilizar robótica en donde se pueda, en utilizar sobre todo inteligencia artificial para saber qué consume, cuándo se consume, cuándo se utiliza la tarjeta de Banco Galicia, quién la utiliza, si las usan nuestros hijos o nosotros, qué compramos, porque si hoy realmente a través de este aparato no hay privacidad, con lo cual se sabe dónde está cada uno, qué estamos haciendo, qué app estamos utilizando, y por supuesto entonces esto nos permite a través de data mining, de poder hacer análisis de datos, tener un consumidor mucho más objetivizado, mucho más focalizado. Del análisis de esto, de también redes de comercio electrónico, nos permite aún en esta crisis de comercio electrónico está creciendo un 100%. Está bien que viene del piso, pero tengo muchos clientes que se han ayornado rápidamente. Uno, por ejemplo, ayer me hablaba en el sector textil, que hasta hace 3 meses tenía
relación directa con los comercios y cómo ahora ha dado vuelta y en 3 meses está pudiendo llegar directamente a consumidores. Con lo cual, ahí la agilidad en materia de movimiento está a la orden del día. Por supuesto, lo que va a crecer es el trabajo remoto, las capacitaciones en línea, como les decía, el comercio electrónico, que uno se puede plantear, bueno, acá hay solo trabajo para aquellos ingenieros en sistemas. No, también están creciendo los mecanismos de entrega de producto. Hoy el consumidor quiere un producto customizado, a gusto, y también en el momento que lo requiere, con rapidez, y pues entonces la capacidad de delivery, de entrega, y todos los sistemas de entrega del producto claramente están a la orden del día. Y la robotización también, miremos en la parte de logística, todas las mejoras que hay para hacer, y por supuesto también el mundo virtual, la creatividad, que es otra de las características diferenciales de la Argentina. En síntesis, Argentina tiene un escenario base, no exento de riesgos muy importantes, y que por supuesto el más caliente es el riesgo cambiario, que tenemos que monitorear en el día a día. Hacia adelante el riesgo inflacionario, monitorear entonces la evolución del presupuesto y del acuerdo con el Fondo Monetario, porque eso nos va a dar el grado de desvíos y las oportunidades que tiene la Argentina de segmentar hacia adelante cuáles sectores, cuáles regiones y cuáles van a ser las áreas de comportamiento más dinámicas de nuestra economía. Con esto, Diego, si te parece, yo doy por concluida por lo menos esta primera etapa y lo dejo abierto a las preguntas de todos aquellos que hayan formulado. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Martín. Muy interesante, como siempre, tus comentarios. Y acá, bueno, tenemos varias preguntas. Como siempre, hay temas que se repiten. Creo que esta resume bastante bien el interés de varios. Te pregunta, ¿qué ves que puede pasar con las tasas de interés en pesos y con el dólar oficial hasta fin de año? Las dos, por lo menos, bueno, del dólar oficial es fácil, porque está claro y lo vengo sosteniendo desde que no era tan evidente que va a seguir a la inflación, o quizás un poquito más que la inflación oficial, 2,7, 3% de devaluación mensual. Si tuviera que hacer proyecciones, bueno, hago proyecciones todos los días para mis clientes, ese es el rango que les estoy marcando para la devaluación oficial. La tasa de interés probablemente quede en estos niveles o para arriba, con lo cual dependerá eso de la tensión cambiaria que vea el Banco Central. Digamos que ha estado bastante reticente o ha ido corriendo por detrás de los acontecimientos para subir la tasa de interés, pero en definitiva la ha ido subiendo el Banco Central cuando ha visto presión sobre el peso, así que es dable mirar que ese comportamiento va a continuar en la medida en que continúe la tensión cambiaria. Pero depende, la tensión cambiaria, vuelvo a uno de los primeros gráficos, si vemos un Banco Central que comienza a acumular reservas, bueno, va a ir y que disminuye la brecha, o que no disminuye porque lamentablemente las medidas que se tomaron le fijan un piso a la brecha, pero que la brecha no se ensancha más, bueno, eso sin duda puede traer algún tipo de paños fríos a un mercado que ha estado bastante tenso. De acuerdo. Bueno, tenemos la segunda pregunta que trata sobre el contexto internacional. Te preguntan, ¿crees que puede haber un cierto viento de cola con tasas mundiales muy bajas, quizás un dólar más débil, posible reactivación del consumo local, soja cerca de $400 la tonelada? ¿Cómo ves el viento de cola si es que tenemos nuevamente? Hay viento de cola que Argentina puede aprovechar más en materia de producto que en materia financiera, porque claramente decisiones como las que se toman en términos de que solamente las empresas que deben pueden acceder un 40% al mercado oficial, le genera mucha incertidumbre a quien quiera emitir un título en el mercado internacional, y digo el sector privado. El sector público, después de esta reestructuración, se plantea solamente emitir en moneda doméstica en el mercado local, por lo tanto no puede tener los beneficios de una tasa de interés cero y de la hiperliquidez, y lamentablemente medidas como las que se han tomado sin duda perjudican al sector privado, que puede o podría
aprovechar tasas de interés de estos niveles. Con lo cual, el viento a favor de la liquidez mundial, hoy Argentina está lejos y hasta que no resuelva su problema cambiario y no de certidumbre en este caso, lamentablemente esa la vamos a tener que mirar por la ventana o por la pantalla de nuestras compus cuando miramos Bloomberg o Reuters o cualquiera de las pantallas que miremos de la evolución de mercados financieros internacionales. Sí creo que vamos a tener un mejor ciclo en materia de producción primaria, en materia de soja, en materia de trigo, sobre todo de la mano de la reactivación china. Poco se está hablando en la Argentina de la reactivación importante que está teniendo China y también Asia, en donde las economías están funcionando con normalidad. Y también, por supuesto, la devaluación del dólar, que a mi juicio no sé si va a seguir tanto, yo creo que ya se ha devaluado bastante, pero como ustedes saben, hay una relación inversa entre la devaluación del dólar y el movimiento de precios de materias primas, con lo cual veo ahí sí no un gran viento, pero sí una brisa que va a ayudar sobre todo al sector externo. Perfecto. Acá una pregunta que se relaciona con algo que estuviste comentando, ¿no? Sobre la represión a la demanda versus fomentar la oferta. Te preguntan, si bien el Banco Central tomó acciones para disminuir el egreso de divisas, ¿qué acciones ves posible que tome para generar ingreso de divisas? Bueno, ha ingresado en un camino que es por la represión. Entonces, una cosa es lo que uno desearía y otro es cómo analizo el proceso de toma de decisiones, ¿no? También he sabido que ha habido diferencias entre el ministro de Economía, que como ustedes saben planteaba directamente un desdoblamiento cambiario, es decir, con un dólar de exportación y un dólar financiero, pero eso traía problemas en términos de qué hacemos con las deudas de las empresas y todas las deudas corporativas, que son 19.000 millones de dólares. Es cierto que vencen 3.300 en el próximo trimestre, pero el total que se emitió fueron 19.000. Bueno, si enviamos a todo eso a que pague capital y quizás también intereses al mercado financiero, bueno, era un problema que algunos de nosotros señalamos en forma privada, por lo menos yo lo hice cuando se me consultó acerca de qué pensaba sobre el desdoblamiento cambiario. Y digo, esto es un inconveniente, y también las expectativas de por qué un exportador está liquidando a 75 y hay un mercado también oficial o financiero con una brecha de más del 60%, con lo cual también fija expectativas. Con lo cual, lo que uno ve es que en el ADN de los funcionarios está más, como ustedes saben, el Banco Central estaba por la posición de eliminar totalmente el dólar ahorro, y bueno, se llegó a este híbrido entre una posición y otra. Tardaron mucho en ponerse de acuerdo y lamentablemente muchas de estas cosas trascendieron. Mi visión es que siempre, y esto lo digo por experiencia, siempre no, pero en muchos casos hay diferencias de opinión entre el Ministerio de Economía y el directorio o el Banco Central. Estas cosas hay que resolverlas en reuniones de 2, de 3, de 4 horas, y si no se ponen de acuerdo, llevar las distintas posiciones al presidente y que el presidente termine tomando una decisión en ese mismo día, no procrastinar durante tanto tiempo como ha ocurrido en esto. Con lo cual, el proceso de toma de decisiones me lleva a pensar que hasta que haya algún acuerdo con el Fondo Monetario, un principio de acuerdo, no veo que vayan por la ampliación de la oferta. Si ustedes me dirían qué me gustaría ver, por ejemplo, que una parte del swap con China se convierte de yuanes a dólares. Lo hicimos en el 2009, se volvió a hacer en el 2016, cuando se unificó el mercado cambiario, con lo cual, hay precedentes. Se necesitan también títulos del Ministerio de Economía, de la Tesorería, que estén atados a otro tipo de índices, que nos generen interés al sector privado para invertir y tener cobertura cambiaria o cobertura en términos de otro tipo de riesgos. También se podrían haber utilizado de manera quirúrgica digo de manera muy targeteada o focalizada, los títulos que
tiene el Banco Central para poder arbitrar en el mercado de contado con liquidación. De hecho, cuando alguna vez propuse en distintos foros, alguno dijo, bueno, pero eso puede hacer caer la cotización de los bonos. Bueno, depende de cómo se utilice. Nadie estaba hablando de utilizar 15.000 millones y de hecho, nuevamente, no quiero ser autorreferencial, pero en el 2009 una de los instrumentos, pusimos todos los instrumentos sobre la mesa, pero uno de los instrumentos que utilizamos también fue la venta, en ese momento era de bonos 2012 que tenía en dólares y que tenía el Banco Central, y eso nos ayudó también para aplacar el mercado cambiario. Y la cuarta medida era trabajar, negociar con los 6 grandes exportadores la prefinanciación de esas exportaciones. Con lo cual, medidas hay, por supuesto, son medidas hipercoyunturales que hay que complementarlas con un programa económico que genere confianza, porque si no es pan para hoy, hambre para mañana. Mi visión de un programa económico la explico en Argentina primero, de manera muy simple, como digo, no para economistas, pero digamos, el proceso de ampliación de la oferta debe estar dado detrás con un marco de un programa económico que le devuelva el horizonte que perdió la economía argentina ya hace bastante tiempo. Bueno, excelente. Vamos a ir a la última pregunta para tratar de respetar los tiempos. Antes de hacerlo, como siempre, les recuerdo a los que nos están viendo que al finalizar la charla van a tener una breve encuesta al costado de la pantalla también, que siempre nos ayuda tener el feedback que nos dan ustedes para ir mejorando estos encuentros, así que siempre agradecemos la opinión y todas las sugerencias que nos dan. Así que vamos a ir a la última pregunta, que empalma justo con lo que acabas de comentar, que tiene que ver con la confianza. Y a esto le agrego yo, además de la confianza, la credibilidad. ¿Cómo hacemos para que, si eventualmente tenemos un plan más claro respecto a lo que quiere hacer el gobierno, ese plan goce de credibilidad y que la confianza vuelva al gobierno y a las decisiones que se toman, ¿no? Bueno, digo, yo propongo un sistema de monitoreo trimestral en donde los funcionarios rindan cuentas. Es la única manera de mostrar que se está en un sendero correcto y demostrarle, y la rendición de cuentas tiene que ser de manera institucional frente al Congreso Nacional, obviamente en audiencias que sean públicas, pero por eso planteo un sendero para las principales, para todas las variables que maneja el sector público: gasto público, recaudación, emisión monetaria, salarios de paritarias del sector público, subsidios, inversión pública. Todo eso los ministros responsables del área, en metas que deben ser convergentes y trimestrales, deben rendir cuenta, y si el año que viene los ministros responsables y el Banco Central, por supuesto, se ha fijado una meta de crecimiento de las variables que están bajo su firma del 30%, bueno, todo trimestre por trimestre deberán ir rindiendo cuentas y mostrando que se va en ese sendero correcto. Me han escuchado, creo que ahora se utiliza más, pero hace bastante que lo utilicé, entiendo que fui el primero, el concepto de balizar el camino, y ahora lo escucho mucho en muchos interlocutores. Me alegra, no es para pedir derechos de autor, pero sí es balizar el camino de manera práctica. Significa fijar metas, y como no se pueden fijar metas anuales, sino rendir cuentas, hasta diría en principio mensualmente, de manera de comunicados que tenga cada uno de los ministerios, y trimestralmente de manera formal en el Congreso. Esa es la manera, modestamente, que yo creo que hay que balizar el camino y de ir generando certidumbre y haciendo camino al andar. Bueno, excelente. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy nuevamente y los esperamos en la próxima. Que tengan muy buen día.